Libro de Levíticos capítulo 21. Levíticos capítulo 21, verso 16. Cuando estoy ubicado me grita un amén como cuando le grita a su mamá. ¿Sí le grita a su mamá o no? Ok, entonces nomás grita amén. Levíticos capítulo 21, verso 16. Si está ubicado, me gustaría que se ponga de pie por reverencia a la palabra. Y dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Voltea a ver a tu vecino y dile: defectos. Dile defectos ocultos. Es más, voltea a verlo, dile: tienes cara de defectuoso. ¿Ya se lo dijo? Ahora voltea a ver al del otro lado, dile: no te hagas tú también. ¿Puedo ocupar su lugar, por favor? Ok. La Biblia enseña, según en el libro de Levíticos, el Señor le habla a Moisés. Él le dice: Moisés, dile a Aarón que ninguna de su descendencia, ninguna descendencia de su generación que tenga algún defecto. Diga conmigo: defecto. No, pero dígalo con ganas, diga conmigo: defecto. Ninguno que tenga defecto podrá llevar el pan del sacrificio para su Dios. Sin embargo, el Señor le da esa palabra a Moisés para que se le diga a Aarón. Y usted tiene que saber que en la lista de defectos que se menciona en la Biblia, la mayoría de los defectos son defectos visibles. Y usted se va a dar cuenta cuando usted lee la Biblia, y usted se va a dar cuenta cuando la Biblia enseña y dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine. Y hasta el final dice: o testículo magullado. Y es que usted tiene que saber que la mayoría de los defectos que se enlistan en la Biblia son defectos visibles. Diga conmigo: defectos visibles. ¿Cuáles son los defectos visibles? Aquellos que se logran palpar de primera instancia. Y es que usted se va a dar cuenta cuando alguien es ciego porque lo van guiando. Usted se va a dar cuenta cuando alguien es enano porque no está a la estatura estándar de las demás personas. Usted se va a dar cuenta de que alguien tiene sarna o alguna enfermedad en la piel porque comúnmente se están rascando. Usted se va a dar cuenta de la gente que tiene algún defecto notorio. Pero me llama la atención porque el último defecto que se menciona es el defecto de los testículos magullados. Toca a tu vecino, dile: ese es el único defecto, dile, que no se ve pero que se tiene que confesar. ¿Estamos aquí? Entonces, es el único defecto que no se veía, pero que la persona era responsable de confesarlo. Ahora, a mí me impresiona la palabra porque usted se da cuenta que la mayoría de los defectos eran defectos visibles. Toca a tu vecino, dile: te tengo noticias. No, pero con esa noticia mejor no se la dé. Dile: te tengo noticias.
Dile, no me juzgues por el defecto visible que ya viste en mí. Dile, aún sabiendo que los tuyos todavía permanecen ocultos. ¿Estamos acá? Ahora, yo me imagino cuando las personas de la generación del sacerdote Aarón estaban preparados para ir y llevar el pan del sacrificio para su Dios. Yo me imagino ese escenario y de pronto alguien se prepara para llevarlo. Usted tiene que saber que lo que le llevaban era gente consagrada. Y cuando alguien llevaba el pan del sacrificio para su Dios, de pronto el sacerdote se acerca y le pregunta, hey, ¿a dónde va? Yo voy a llevar el pan del sacrificio para mi Dios. Ajá, pero antes de llevarlo para allá necesito hacerte unas preguntas. Sí, pregúntame. Usted se imagina ese escenario y de pronto le preguntan, ¿de qué familia eres? Del sacerdote Aarón. Ajá, ¿qué más? ¿Y quién eres tú? No, pues yo soy levita. Ajá, ¿qué más? Cuando de pronto le hacen la pregunta, permíteme, hasta ahí va todo bien, hasta que llega el punto del cuestionario. Necesito hacerte unas preguntas. ¿Tienes algún defecto? No, ¿cómo crees? ¿Eres ciego? No. ¿Cojo? No. ¿Manco? No. ¿Alguna quebradura de pie o rotura de mano? No. ¿Sana? Tampoco. ¿Enano? No, menos. ¿Empeine? Hasta que llega la parte donde dice, hey, y de la parte que nadie conoce, ¿cómo estás? De la parte que nadie sabe, ¿cómo estás? Porque tienes que saber que cuando, según la ley, toda la persona que caminaba en pecado, que era sorprendido, merecía la muerte. La gente lo apedreaba, la gente moría. Sin embargo, eso era la ley. Diga conmigo, la ley. Toca a tu vecino, dile, la ley. Tiene rato que nosotros ya fuéramos un muro por ahí construido, porque la ley nos iba a matar en el primer defecto, en el primer error que nos viera. Sin embargo, la ley no permitía que alguien se acercara a llevar el pan del sacrificio para su Dios. La ley no te permitía acercarte. ¿Por qué? Porque la gente consideraba que tenía un defecto, y ese defecto nos apartaba de poder acceder al lugar del sacrificio, al lugar santo, al lugar santísimo. Sin embargo, hay algo que me llama la atención, porque la ley no lo permitía. Diga conmigo, la ley. No, pero con esa gana, diga conmigo, la ley. La ley no lo permitía. Hasta que llegamos a la parte donde nos encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabe algo? Cuando la ley no te permitía poder acceder, diga conmigo, llegó la gracia. No, si yo fuera usted, estaría emocionado. Porque si viviera bajo la ley, usted no tendría derecho de estar acá. Pero cuando nosotros vemos que llega la gracia, comúnmente hemos aprendido que la gracia es un regalo no merecido. Diga conmigo, un regalo que no merecíamos. Sin embargo, hay un concepto más allá de eso. Cuando yo investigaba un poco acerca de la gracia también significa la pasión de Dios por tratarte de la misma manera como si nunca hubieras pecado. Entonces Dios está apasionado de tratarnos de la misma manera como desde el principio.
Hace rato yo escuchaba lo que el pastor predicaba y yo soy una esponja, yo estoy absorbiendo todo. Y yo le decía ahí a Dayan, le decía, ¿tú sabes por qué no podemos decepcionar a Dios? Cuando el pastor preguntó eso, y él le daba su fundamento, todos los fundamentos bíblicos que él tenía, y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque Dios no depende emocionalmente de nosotros. Estamos de aquí, pero nosotros necesitamos de Él. Y cuando usted se da cuenta, usted va a notar que la ley no permitía que nosotros, los defectuosos, toca a tu vecino, dile, te hablan. Dile, te hablan. Los defectuosos no podían acceder. Pero en Pedro, la carta a Pedro le dice, mira, vosotros sois como piedra viva. Y cuando la Biblia dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Para qué? Para llevar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando te está diciendo eso, te está avisando, la ley no te permitía porque eras defectuoso, pero la gracia, la ley no te permitía acceder a los lugares santos. La ley no te permitía. ¿Por qué? Por los defectos que teníamos. ¿Estamos de acá? Toca a tu vecino, dile, pero la gracia, dile, la gracia nos acepta. Y ahora escucha esto. Necesitas escuchar todo el mensaje para que, como decía el pastor, al final no se vaya confundido. La gracia nos acepta. Diga conmigo, la gracia me acepta. Toca a tu vecino, dile, la gracia te acepta. La ley te rechazaba, la ley te bloqueaba. ¿Por qué? Por los defectos que muchas veces teníamos. Usted se imagina cuando aquel David peca, él sabía cuál le había sido el error. La Biblia dice que el Señor le habló a Moisés y le dijo, Moisés, métete la mano debajo de la ropa. Y aquel Moisés se mete la mano, saca la mano y sacó lepra. ¿Qué lo supo? Nadie más. Toca a tu vecino, dile, pero Moisés sí sabía cuál era su condición. Entonces, cuando usted se da cuenta, aquel Moisés sabía cuál era la condición real de su persona. Sin embargo, usted sabe que muchas veces nosotros predicamos, cantamos, danzamos, pero por dentro tenemos algo que nos está causando dolor. Por dentro tenemos algo que no nos hace sentir dignos. Por dentro tenemos algo que nos está bloqueando el acceso. Pero cuando yo veo que la gracia llega, usted tiene que saber que cuando Jesús vino, la Biblia dice que se rasgó el velo de arriba hacia abajo, y los que no tenían acceso según la ley, ahora la gracia nos dio acceso. Alguien levante la mano en esta noche. Alguien diga, lo que éramos defectuosos, lo que no merecíamos, ahora tenemos oportunidades. ¿Estamos de acá? Ahora escuche esto. La Biblia enseña que los que eran rechazados, diga conmigo, eran los defectuosos. Toca a tu vecino, dile, defectuosos. Ahora, ¿quiénes eran? Diga conmigo, el ciego. No, con esas ganas, nos fuimos todos. Diga conmigo, el ciego, el cojo. Toca a tu vecino, dile, el que tenía sarna, el enano. Ellos no tenían acceso, y hay una lista más. Sin embargo, cuando usted se da cuenta que la gracia llega a marcar un parteaguas, un antes y un después, la ley les dijo, tú no tienes acceso. La ley era capaz de matarlo. En la ley la gente no podía entrar, pero la gracia, la Biblia dice que cuando llega Jesús, entonces donde la ley los rechazaba, Jesús vio a Zaqueo, aquel pequeño, aquel enanito, y el Señor le dijo, Zaqueo, bájate de ese árbol porque yo quiero entrar a tu casa. El Señor le dijo a Bartimeo el ciego, ahora recibe la
el milagro, recibe la vista, sé sano. El Señor le mandó a hablar a Bartimeo. A los paralíticos el Señor le dijo: ahora tomen su lecho y ande. El Señor le dijo a los leprosos, cuando el leproso le dijo: si quieres puede limpiarme, el Señor le dijo: si quiero, sé limpio. Y cada uno de ellos empezaron a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que donde la ley los rechazaba, el Señor los manda a llamar para transformación, para gloria de su nombre. Alguien levante la mano y diga amén a esa palabra. Donde la ley los rechazaba, la gracia los abrazó. Toca a tu vecino, dile: pero aún así, dile, seguían con la cara de defectuoso. ¿Estamos aquí? Toca a tu vecino, dile: la gracia nos acepta. Dile, la gracia nos acepta con todos los defectos. Pero, diga conmigo, pero, aquí viene el pero. Usted tiene que saber que la gracia nos acepta con los defectos, pero la gracia, toca a tu vecino, dile, pero la gracia, dile, tiene que traer un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque Zaqueo, escuche esto, el paralítico se levantó, Bartimeo recibió la vista, el que tenía lepra fue limpio también. Pero Zaqueo, posiblemente Zaqueo fue el único que no recibió un milagro físico, pero sí tuvo un cambio de mentalidad. Así que toca a tu vecino y dile: te tengo noticia. Dile: la gracia nos acepta con todos los defectos. Dile: pero eso no quiere decir que nos tenemos que quedar en esa misma condición. Dile: la gracia nos acepta. Dile: pero para que podamos ser transformados para gloria y honra del Todopoderoso. Por eso tienes que saber que la gracia te abraza, la gracia te restaura, la gracia te lleva. Sin embargo, no podemos quedarnos en la condición pasada. ¿Estamos aquí? Diga conmigo: la ley y la gracia. Voy a ser breve hoy. La Biblia dice que de pronto había una mujer que había sido sorprendida en el acto. Y muy curioso, porque la gente lo lleva y le dicen: ¡hey! Fue sorprendida en el acto. ¿Y qué es lo que ella merecía? Muerte. No, muerte. Hay que apedrearla. Escuche esto. Cuando la mujer es sorprendida en el acto, el Señor empieza a preguntar: hey, el que esté libre de pecado. Un día dijo un hermano: quisiera estar libre de pecado para aventarle las piedras a todo el mundo. Pero nadie se atrevió. Nadie se atrevió a lanzarle piedras. ¿Por qué? Toca a tu vecino, dile: porque todos tenían algo oculto. Entonces llegó a tal grado que cuando Jesús vio la condición de la mujer, el Señor le dijo: ¿dónde están los que te están juzgando? ¿Dónde están los que te acusaban? Y el Señor le dice: ni yo te acuso. Y el Señor le dijo una palabra. ¿Cuál fue la palabra? Vete y no peques más. Vete y a partir de ahora limpia esa reputación. Vete y a partir de ahora no vuelvas a la misma condición. Vete y a partir de ahora vuélvete una mujer intachable. Donde la ley te estaba juzgando, la gracia viene, te limpia, te restaura, para que te vuelvas esa persona, para que no te vayas atrás. Que cuando la gente te vea, la gente diga: algo pasó en él, algo pasó en ella. Entonces cuando la gente te ve, la gente va a decir: hay algo en ese muchacho, hay algo en ese joven, hay algo en esa persona. Entonces es cuando se levanta la gente determinada y la gente dice: yo estoy acá, me estoy guardando para el Señor, porque su gracia fue mayor que mi error. El error más grande que podemos cometer
Toca a tu vecino, dile, no es el pecado. Dile, el error más grande, dile, es pensar que nuestro pecado está por encima de su gracia. Estamos aquí. Y cuando aquella mujer, donde la gente quería apedrearla, la gente no lo hizo. Dígame por qué. Porque la gente también tenía algo oculto. Estamos aquí. Ahora, segundo, diga conmigo, Bartimeo. Bartimeo llegó a un punto donde empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que según la Biblia, Jesús siempre iba acompañada por dos clases de personas. La Biblia enseña que Jesús lo acompañaban los discípulos y la multitud. Y me llama la atención porque dentro de los discípulos y la multitud, la misma gente que acompañaba a Jesús era la gente que quería callar a Bartimeo. Toca a tu vecino, dile, te hablan. Porque dentro de toda esa gente habían unos que iban al instituto bíblico, habían otros que eran danzarinas, habían otros que cantaban. Se fueron todos, Habían otros que nada más venían los domingos. Pero dentro de toda esa gente había gente que tenía conocimiento y había gente que solamente iba buscando un milagro. Y aún así la gente, al escuchar a Bartimeo, la gente empezó a gritar. Y donde la gente lo rechazó, donde la gente le estaba queriendo bloquear el milagro, el Señor escuchó a Bartimeo. Diga conmigo, el Señor escuchó a Bartimeo. Porque tienes que saber que el Señor no escucha el ruido. Toca a tu vecino, dile, el Señor no escucha el ruido de la gente. Dile, el Señor escucha un clamor con fe. Porque la gente estaba haciendo demasiado ruido. Pero si algo fue que provocó que el Señor escuchara a Bartimeo, fue un grito de fe. Y aquel Bartimeo, cuando llega el Señor, llega a un punto donde le dice: hey, ve a traérmelo allá. Y lo mandan a traer. ¿Usted se imagina a Bartimeo? El que creía que no lo merecía. Bartimeo, aquel que estaba en una condición, diga conmigo, de defectuoso. Entonces el Señor lo manda a llamar. Y cuando Jesús lo manda a llamar, toca a tu vecino, dile, posiblemente uno de los gritones fue el que lo fue a traer. Así que toca a tu vecino, dile, pórtate bien conmigo. Dile, no vaya a ser que el día de mañana, dile, Dios te tenga que guardar, dile, Dios te tenga que decir, guarda silencio porque le toca la palabra a mi hijo. Estamos acá. Ahora, cuando aquella persona va donde está Bartimeo, lo primero que el Señor le pregunta, le dice: Bartimeo, ¿qué es lo que quieres que yo haga contigo? ¿Y qué le responde Bartimeo? Maestro, que recobre la vista. Y algo platicábamos con el pastor hace rato, creo que era con el pastor o con el pastor Zuni, que el Señor le pregunta: ¿qué quieres que yo haga contigo? Y Bartimeo le dijo: que recobre la vista. Y el Señor le dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, perdón. ¿Qué loco? Porque aquel Bartimeo está diciendo: yo quiero un milagro. Y el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Toca a tu vecino, dile: te tengo noticias. Dile, porque antes de que el Señor haga un milagro contigo, dile, Él está interesado en que tú seas salvo.
Y cuando aquel Bartimeo, la Biblia dice, ¿qué es lo que quieres que haga contigo? Bartimeo dijo, que recobre la vista. El Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Porque una de las cosas principales que el Señor necesita, de la cual el Señor está desesperado de nosotros, es que nosotros seamos salvos. Toca a tu vecino, dile, te tengo noticia. Dile, hoy puedes ser sano, hoy te puedes llevar un milagro. Pero si no somos salvos, de nada sirve. Estamos acá. En una ocasión predicaba y recuerdo que estaba predicando en Venezuela, y mientras predicaba había una gran cantidad de gente, y le empecé a preguntar, ¿cuántos quieren un milagro? Todo el mundo dijo, amén. ¿Cuántos necesitan a Jesús? Y de pronto se escuchó, es más, ni el ruido de los grillos. Nadie. Porque todo el mundo quiere el favor, pero nadie quiere a Jesús. Y recuerdo que el Señor me dijo, volví a preguntarles, ¿cuántos quieren? ¿Cuántos vinieron por un milagro? Todo el mundo gritó amén. ¿Cuántos quieren a Jesús? Nadie. Y ese día el Señor me dijo, José Luis, pídeles perdón. Y yo con cara de que, ¿y yo por qué? Si yo ni soy de aquí. Y el Señor me dijo, José Luis, pídeles perdón. Y recuerdo que agarré y me paré, me acerqué en la parte más, la orilla de la plataforma, y le dije, les pido perdón a nombre de todas las personas que decimos que somos cristianos y que no les hemos mostrado el amor de Cristo de verdad. Les pido perdón a nombre de todos los que traemos una Biblia y no hemos reflejado el amor de Cristo. Y les pido perdón. Y recuerdo que le empecé a pedir perdón a la gente cuando de pronto alguien dijo, yo quiero a ese Jesús, yo quiero a ese Jesús, yo quiero a ese Jesús. ¿Y sabe por qué la gente no quería recibir a Jesús? Porque la gente de ese lugar le había dado un mal testimonio del evangelio de Cristo. Toca a tu vecino, dile, te hablan, no te hagas. Porque tienes que saber, yo no sé si has escuchado la frase que mucha gente dice, yo para qué voy a la iglesia si los cristianos son unos hipócritas. ¿Para qué voy a la iglesia si ni se han convertido? ¿Para qué voy a la iglesia si está en la iglesia y está adorando y aplaude como si matara a zancudo, y sale de la iglesia y se desconvirtió? Y es entonces donde nosotros entendemos que por eso estamos aquí, porque reconocemos que tenemos defectos, porque reconocemos que tenemos errores, porque reconocemos que en algún momento le hemos fallado de una, de otra o de otra manera. Sin embargo, así como aquel Bartimeo recibió la vista, la Biblia dice que Bartimeo recibió la vista y empezó a seguir a Jesús. La mujer que fue encontrada en el acto, la Biblia dice que el Señor le suelta la palabra y él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer tuvo que haber cambiado el estilo de vida. Y me llama la atención porque en esta condición muchas veces nosotros venimos, y cuando llega la gracia, también la gracia trae convicción. Diga conmigo, convicción. Ahora quiero terminar diciendo esto. Hay una práctica que los judíos llevan a cabo y que me llama la atención, que es la práctica del teshuvah. Diga conmigo, teshuvah. ¿Has escuchado esa palabra? La palabra teshuvah es algo que lo practican los judíos. ¿En qué consiste? El teshuvah
consiste en un arrepentimiento profundo y genuino. ¿Estamos aquí? Ahora escuche esto. Cuando alguien practica el Teshuvah, es una persona que le ha causado aflicción a alguien más. Es una persona que le falló a alguien. Es una persona que cometió algún error. Sin embargo, usted tiene que saber que el arrepentimiento no tiene nada que ver con llorar. Toca a tu vecino, dile: no todo el que llora está arrepentido. Dile: el que está arrepentido muestra cambio, muestra frutos dignos de arrepentimiento. Ahora escuche esto. Le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien practicaba el Teshuvah, es un ejemplo. Alguien va a la casa del pastor Bermúdez, ¿va? Del pastor Bermúdez. Alguien va a la casa del pastor Bermúdez y el pastor muy amablemente nos invita un café. Y de pronto esa persona que está con el café, de pronto se le cae la taza. Si es por error es un tema, pero cuando lo hace con intención es otro punto. Y haz de cuenta que alguien rompe la taza y dice: ay, pastor, perdóneme, pastor, de verdad, qué pena, estoy arrepentido. Ay, Dios, ay, pastor, perdonen, por favor. Y nos llenamos la boca pidiendo perdón. Pero toca a tu vecino, dile: el Teshuvah, dile, más allá que eso, es cuando tú reconoces y le dices: pastor, híjole, perdón, ¿tiene algo con que pueda limpiar? Yo hoy se cometí el error. Yo voy a limpiar este relajo que yo cometí. Pero no solamente eso, yo voy a pagarle la taza que se quebró, porque yo fui responsable de eso. Toca a tu vecino, dile: eso es el Teshuvah. Dile: no solamente es pedir perdón y llorar. Dile: el Teshuvah tiene que ver cuando alguien reconoce su error, limpia, restaura y renueva las cosas. Y donde tú rompiste algo, toca a tu vecino, dile: el que lo rompe lo paga. Entonces, tú te das cuenta que muchas veces vivimos de un arrepentimiento de dientes para afuera. ¿Y cuántas veces le decimos a mamá: mamá, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer? Y a los 3 días lo volvimos a hacer. ¿Estamos de aquí? Yo recuerdo que cuando estaba más chavo, sigo chavo, gracias a Dios, sigo entre los 19 y los 20 siempre. Pero recuerdo que cuando estaba chavito yo era bien travieso. Mi papá había conseguido una vara, pastor, pero se lo tomó muy a pecho. Era una vara como de 2 metros, por si quería correr me alcanzaba. Y recuerdo que mi mamá me mandaba luego a limpiar la casa, limpiar los cuartos, sobre todo si era sábado, no teníamos escuela. Ya mi mamá nos dejaba toda la tarea de la casa. Pero como un jueves, mi papá, yo me porté mal. Y yo recuerdo que me había ido a jugar maquinitas. No, hombre, mi papá me pegó una ministrada que ya aprendí el zapateado veracruzano. De verdad. Es que yo también me pasé, la verdad me pasé. Ese día salí a las 10 de la mañana de la escuela y eran las 7 de la noche y yo seguía. Sí, de verdad. Y para pura casualidad, coincidencia, ahí donde estaba la maquinita, la tienda estaba la maquinita, mi papá ido volaba para ir a la iglesia. Él salió de trabajar, llegó, se bañó, comió, se iba a la iglesia y me encontró así. ¿Ha visto los memes donde los niños hasta se ponen de puntita? Y ahí me encontró. Y mi papá
me pegó una ministrada de esas que uno habla lengua. Y recuerdo que yo, de verdad, yo zapateaba, me eché el zapateado veracruzano y decía: ya papito, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Y al siguiente día, ¿dónde cree que estaba? Ahí, de nuevo. La volví a regar. Algo que predicaba el pastor. Dios sabía. Cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, me vas a negar. Señor, no te niego. Pedro, me vas a negar. Señor, no te niego. Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar. Señor, no te niego. Pedro, yo ya me sé la historia. Me vas a negar. Y a pesar de que sé que me vas a negar, aún así te escogí porque me eres útil. Y yo cuando llegué al siguiente día, como carro de Fórmula 1. Cuando me acordé, la hora, la apagué, me fui. Cuando me fui, voy caminando. Cuando voy en la esquina, me encuentro a mi papá. Hola, papá, ¿dónde vas? A la iglesia. ¿Y tú? Vengo de comprar. Mi mamá me mandaba por las tortillas. Me mandaba a comprar 10 pesos y compraba 9 pesos o 9.50. Y siempre le decía: no, mamá, vio una fila en la tortillería. Y yo me quedaba ahí. Escuche, ya estoy terminando. Entonces en una de esas mi papá me vuelve a cachar y se consiguió una vara como de 2 metros. Y un sábado que mi mamá me manda a limpiar, vaya noticia, estoy limpiando. Yo, usted sabe, como hijo bien obediente como ustedes, estoy limpiando. Me voy atrás de la cama. Brother, me encontré esa vara, la vara de la corrección. ¿Y sabes qué es lo que hice? Lo agarré así por pedacito. Cada 5 centímetros le quebraba. Dije: cuando mi papá me quiera pegar, ya no se va a levantar la vara. Y ya cuando agarró, y mi papá llega y pregunta: ¿cómo se portó José Luis? Mi mamá le dijo: ay, pregúntale a él. Híjole, ¿cómo te portaste? Ay, que te diga mi mamá. Sí, porque a veces los papás así nos hacen. Cuando usted le pide permiso al papá: papá, ¿me da permiso de acá? Pregúntale a tu mamá. Ahí va con la mamá: mamá, ¿me da permiso de acá? Pregúntale a tu papá, él sabe. Así se la apliqué. Y cuando mi papá me pregunta: ¿cómo te portaste? Pregúntale a mi mamá, ella sabe. Y mi mamá le dice: se portó mal. Agarra a mi papá y me dice: permíteme tantito. Yo dije: me va a dar. Pero por dentro le dije: ya le quebré la vara. Y cuando mi papá sale con una faja de este vuelo, yo dije: ¿y la vara? Y mi papá me dijo: te iba a pegar uno, pero porque me quebraste la vara te toca más. Ese día hasta calentura me dio. Y recuerdo que mi papá me dijo, yo recuerdo que le dije: papá, estoy arrepentido. Me dijo: ¿de verdad estás arrepentido? Le dije: sí. Me dijo: consígueme otra vara igual. Y me fui con él. Le dije: ¿dónde lo cortó? En tal lugar, vamos. Recuerdo que me dio un machetito para cortar la vara. Yo mismo corté la vara. Mi papá me dijo: si de verdad estás arrepentido, corrígelo. No se trata solamente de llorar, se trata de que restaures el daño que cometiste. Pregúnteme cuántas veces utilicé esa vara.
nunca más la volví a usar. La misma vara que yo corté, esa vara nunca la usé, porque aprendí la lección. Y de eso se trata el Teshuvah. ¿Estás arrepentido? Sí, tranquilo. De lágrimas y de moco todo el mundo llenamos el altar, pero el que está arrepentido muestra frutos. Toca a tu vecino, dile: no te juzgo. Dile: porque yo tengo una lista de defectos, que para qué te cuento. Dile: pero también tienes que saber que la gracia está aquí para restaurarnos. Y cuando alguien practicaba el Teshuvah, lo practicaba porque sabía que estaba en un tiempo de cambios y de restauración. Por eso tiene usted que saber que aún a pesar de todos los errores, Dios aún así te escogió. Toca a tu vecino, dile: con la cara de defecto, dile: así te escogió el Señor. Dile: pero no para que te quedes así, es para cambiarte y transformarte. ¿Estamos aquí? Entonces quiero terminar con esto. Sabe que muchas veces vivimos de arrepentimientos momentáneos, al instante. ¿Pero por qué? Porque no queremos pagar un precio del daño que hemos causado. A veces nos cuesta trabajo reconocer las cosas y decir: yo fui, yo la regué. ¿Por qué? Por miedo a perder, por miedo a que se cierren puertas, por miedo a ser juzgados, por miedo a ser criticados. Porque si ¿cuántos tienen más de 2 hermanos? Alguien levante la mano que tenga 2 hermanos más. Y cuando de pronto alguien comete un error, y papá, ¿quién fue? Y parece que le está soplando el viento de la Rosa de Guadalupe. ¿Por qué? Porque es difícil tener que decir: yo fui. Y quiero terminar diciéndoles esto. Diga conmigo el Teshuvah. Hace muchos años yo le dije que yo me portaba mal, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Para que no va a decir: el hermano nada. No, sí me portaba mal. Levanta tus manos ahí. No alcanzo a ver el color como color morado. Levanta tus manos ahí. Ahorita sigo con el testimonio. Tranquilo. Lebroshen soprocota la bacayama. Eleman solebro sheis tanamakayama. La Biblia dice que cuando Jacob profetizó sobre sus hijos, le habló a José y le dijo: José, tú eres rama fructífera. Tus hermanos te lanzaron lanzas, pero tú mantuviste tu brazo fuerte. Y mientras yo veo José de Antonio Lebro Shen Sokutanaman se llama. Y escucha esto: y aunque los días pasan, el Señor sigue pendiente de ti, de tu casa. Y el Padre me dice: dile que yo estoy pendiente de los Velasco. Lebro She Catarabacanso le queima.
porque por mucho tiempo habías experimentado el silencio del Señor. Pero el Espíritu me dice: dile que a partir de ahora todo lo que Él toque va a ser fructífero, porque tienes que saber que lo que el Señor ha visto en ti es el corazón de servicio. Y tienes que saber que Jesús dijo que el principio de la grandeza es el servicio. No hay nada que nos pueda llevar a un lugar de honra y lugar de altura que alguien que sirve. Por eso tienes que saber, el Espíritu me dice: dile que Él no vive solo, que Él no vive en orfandad, porque su gracia está conmigo. El Padre me dice: dile que a partir de ahora vienen tiempos de cambios para Él. El Señor tiene un tiempo de visitación con tu persona, porque a partir de ahora el Espíritu de Dios te empieza a capacitar para que en tus labios salga una palabra de fuego, una palabra de restauración. Porque yo te veo predicando, yo te veo enfrente de muchos jóvenes y te veo soltando una palabra que va a traer cambios y arrepentimiento a una sociedad. Alguien aplauda fuerte al Señor en esta noche. Wow, Espíritu Santo, gracias. Escucha esto. Diga conmigo Teshuvah. No, pero diga con fe, diga conmigo Teshuvah. En una ocasión, pastor, yo no sé si usted se portó mal, pero yo sí me porté mal. En una ocasión, hace muchos años, recuerdo que yo, la familia donde vengo, de donde venía en aquellos tiempos, no teníamos como que una posición económica. Entonces, recuerdo que mi mamá me daba $1 para ir a la escuela. Y ese peso no me alcanzaba para nada, ni para una paleta. Entonces, en una ocasión mi mamá me dijo: ve a buscarle la ropa a tu papá porque se la voy a planchar. Y yo voy a buscar la ropa y empiezo a buscar, ya usted sabe, como todo muchacho, por todos lados. Y dije: no lo encuentro, y meto la mano hasta atrás. Ah, caray, toqué un bote. ¿Y qué habrá aquí? No creo que mi mamá guarde comida en el ropero. Y lo abro y tenía billetes, brother. Tenía moneda. Y agarré, agarro una. No creo que mi mamá se dé cuenta. Y le pellizqué uno. Aquí no pasa, ese es mi testimonio. Y agarré uno. Y me fui a la escuela. Como yo no había tenido eso, y yo soy bien buena onda, llegué con los compañeros y le dije: ¿qué quieren? ¿Empanadas? Pídalo, yo lo pago. Traía billete. Siguiente día, lo mismo. Siguiente día, lo mismo. Y al siguiente día, lo mismo. Siguiente día, lo mismo. Hasta que metí la mano y dije: ah, caray, ya se acabaron los billetes. Bueno, pues moneda. Lo que entraba en mi mano. Y me lo llevaba, apóstol. Y yo me iba a echar mi empanada, mi Coca-Cola, mis paletas y de todo. Hasta que llegó a un punto donde mi mamá, yo la veo que está sentada y está llorando. Y cuando yo la veo, ya usted sabe, ¿no? Como aquel que no ha hecho nada. Hola, mamá, ya vine. ¿Qué tiene? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué tiene? Nada, hijo. Ah, bueno. Y recuerdo que me hizo la pregunta: José Luis, ¿tú agarraste el dinero que estaba ya guardado? ¿Cuál? Usted sabe, cuando uno se quiere quitar algo el paso, ¿no? ¿Cuál, mami?
No sé de qué me habla. Ok, ¿por qué? Yo no sabía. Y mi mamá me dijo: José Luis, es que yo tengo un tumor en la matriz. Y ese dinero yo lo estaba ahorrando para una operación. En ese momento a mí me golpeó demasiado eso. Y yo empecé a sentir mucha culpabilidad. ¿Sabe qué bote era? Era un refresco de Coca-Cola de 2,5 litros, de 2 litros. Le había quitado un pedacito ahí y en una bolsa negra, y tenía ya su dinero. Y yo, por querer aparentar algo que yo no era, yo empecé a hacer trampas. Empecé a agarrar lo que no era mío, sin darme cuenta que yo estaba siendo causante de la situación y la condición de mi mamá. Yo recuerdo que tuve que reconocer, le dije: mamá, fui yo. Yo fui el que lo hizo. Yo lo agarré. Yo fui. Perdóname. Un día voy a crecer, voy a trabajar y te lo voy a pagar. Esa vez me pegaron una ministrada que ya ni me acuerdo qué pasó. Pasó el tiempo. En la primera oportunidad que tuve, recuerdo que terminé mi carrera, hice un sistema de información, diseñé un sistema y me fue muy bien. Y lo primero que hice fue conseguir una botella, le corté la tapa, metí una bolsa negra y se la llevé a mi mamá. Le dije: mamá, no sé cuánto me gasté, no sé cuánto había en esa botella, pero quiero devolverte lo que un día yo me robé. Toca a tu vecino, dile: eso es el Teshuvá. No solamente llorar, es corregir el error, restaurarlo, restaurar el daño que se causó. Porque sabe algo, muchas veces vivimos de apariencia, muchas veces tenemos sonrisas, muchas veces causamos daño a la gente y hacemos como que nos hacemos de la vista gorda, como decimos por ahí. Sin embargo, no nos damos cuenta que hay algo que nos está bloqueando y nos está separando. Pero toca a tu vecino, dile: te tengo buenas noticias. Dile: la gracia está aquí. Dile: si la gracia se hace visible, si la gracia se vuelve palpable, dile: entonces es nuestra oportunidad de volver a restaurar las cosas que un día se dañaron. Alguien dice amén a esa palabra y le aplauda al Señor, por favor. ¿Estamos acá? Entonces, la gente que tenía defecto no podía acercarse. Toca a tu vecino, dile: tienes cara de defectuoso. Pero la gracia te da oportunidad. Yo siempre me pregunté: brother, ¿por qué tenían que amarrar a los sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo? Y cuando descubrí este mensaje, me di cuenta que posiblemente mucha gente entraba al lugar santísimo sin haber confesado las cosas que llevaban dentro. ¿Estamos aquí? Y David dijo: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras callé, mis huesos se secaron. Pero cuando alguien aprende a reconocer, es el momento de traer cambios y transformación. Toca a tu vecino, dile: a partir de ahora
Dile, a partir de ahora, dile, vamos a practicar el Teshuvah en nuestra casa, con nuestros padres, en la familia. Dile con el Señor, vamos a restaurar las cosas que nosotros dañamos con nuestras malas decisiones. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Ven acá, no corra, ven acá. Ven tú. ¿Cómo te llamas? José Alfredo, Dios te bendiga. ¿Sabes algo? El Espíritu me dice, dile. Yo veo algo que tiene que ver con Cruz Gómez. José Alfredo Cruz Gómez. A partir de ahora, Dios empieza a abrir portales para ti. A partir de ahora, gente va a buscar de tu capacidad, de tu talento y de tu conocimiento. Tienes que saber que a partir de ahora hay portales que se van a abrir, portales que te van a dar acceso a bendiciones económicas. Hay portales de empleo que Dios empieza a desatar, porque tienes que saber que por una temporada el Señor te va a empezar a desatar bendiciones económicas, materiales, y el Señor te va a dar a conocer, porque después de ese tiempo viene una temporada donde el Señor me dice, dile que Él es escogido para mi servicio. Por eso tienes que saber que durante un tiempo el Señor te capacita, te dota y te entrega bendiciones, porque después de eso, en el tiempo del Señor, el Padre te levanta, porque hay un propósito de servicio en el corazón del Señor contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tienes que saber que los primeros pasos van a ser para que las puertas que se te abran tú puedas generar, porque después de eso viene el tiempo donde vas a emprender, y cuando tú empieces a emprender, entonces te vas a dar cuenta que los propósitos de Dios empiezan a cumplir en ti, porque tienes que saber que ese es el momento donde el Señor te está dando señal para que empieces a ejercer el llamado que Dios ya hizo contigo. En el nombre poderoso de Jesús, guárdate y aprende a caminar bajo gobierno y autoridad, porque esa será la plataforma que va a hacer que permanezcas con las puertas abiertas todo el tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo lo bendigo por el poder de la palabra. Alguien aplaude fuerte al Señor en esta noche. Alguien diga, a partir de ahora yo necesito reconocer, voy a confesar que también tengo errores. Diga, voy a confesar que también he cometido faltas, pero en esta noche quiero practicar un arrepentimiento sincero